Linda Cooper era el tipo de mujer que llevó décadas enteras de amor, sacrificio y responsabilidad sobre ella. Hombros sin pedirlo nunca. Nada a cambio. Ella se había casado a Edward Cooper durante casi 30 años. Y durante todo ese tiempo ella se dedicó a él con una lealtad que muchos llamarían raro. Estimados espectadores, les solicito su apoyo. Ayúdenme a llegar a los 1000 suscriptores. Un clic significa muchísimo para mí. Mis amigos a menudo dijo que tenía la paciencia de una santa. Y tal vez lo hizo. Cada mañana comenzaba lo mismo, el aroma del café recién hecho, llenando su pequeña casa suburbana. El sonido de Linda preparándose tranquilamente. Desayuno y Edward sentado en silencio. El sillón de la sala que se había convertido su lugar de consuelo durante tanto tiempo. En la superficie, sus vidas parecían ordinarias. Casi tranquilo. Los vecinos vieron a Linda empujando a Edward en su silla de ruedas a través el parque o sentados juntos en el porche durante las tardes de verano. Ellos parecía la imagen del compromiso. El tipo de pareja que había resistido. La vida atraviesa tormentas y sale más fuerte. Pero, como suele ocurrir, lo que la gente ve lo de afuera solo cuenta la mitad de la historia. A puerta cerrada, Linda llevaba peso tanto del cuidador como de la esposa. El accidente que sufrió Edward años atrás lo había dejado físicamente debilitada y dependiente de ella. Para casi todo. Ella nunca se quejó, al menos no en voz alta. Ella creía que el amor significaba sacrificio y que sus votos de enfermedad y la salud no eran solo palabras ceremoniales, pero promete ser vivida cada día. Aún en lo profundo de su corazón ella anhelaba más que rutinas y obligaciones. Ella quería al hombre que tenía. Una vez conocido al compañero que se había reído con ella, soñé con ella y la sostuve. Mano no porque necesitaba apoyo para caminar, sino simplemente porque la amaba. Pero Linda no lo sabía. Pero Edward había sido llevando sus propios secretos. Eso destrozaría los cimientos mismos de la confianza que había construido su vida. Antes de profundizar en lo que desplegado, haga una pausa por un momento e imagine. Ponte en el lugar de Linda. Das tu tiempo, tu energía y tu corazón para casi 3 décadas. Entonces, un día, tú descubre una verdad tan dolorosa que te hace. Cuestiona cada recuerdo, cada sacrificio, cada promesa. ¿Qué harías? ¿Te marcharías? ¿Esperarías? ¿O buscarías por una manera de sanar lo que parece roto? Sin reparación. Aquí es donde Linda. El viaje comienza. El día que Linda descubrió. La verdad empezó como cualquier otra. Ella acababa de regresar de la tienda de comestibles. Con los brazos cargados de bolsas y su mente ocupada con la interminable lista de verificación de tareas que llenaban su vida. Edward era, en la sala de estar, dormitando como siempre. La luz de la tarde proyecta largas sombras por el suelo. Linda se movía en silencio, no queriendo molestarlo, hasta que ella noté algo inusual en el pequeño mesa auxiliar junto a su silla. Una carpeta de papeles medio escondidos bajo una manta. No estaba en su naturaleza husmear, pero algo sobre la forma en que la carpeta había sido escondido descuidadamente y la atrajo. Atención. Ella dudó, luego extendió la mano. Para ello, dentro había documentos, cuentas bancarias, declaraciones, cartas, recibos, evidencias. Que Edward había estado ocultando información financiera. Tratos con ella durante años. Al principio, ella no entendía lo que estaba haciendo. Mirando, pero mientras sus ojos escaneaban los números y los nombres, su estómago cayó. Había relatos que ella tenía. Nunca he oído hablar de eso. Dinero transferido, sin su conocimiento, y una carta de alguien que no reconoció firmó, con palabras que insinuaban una cercanía no. La esposa nunca debería tener que cuestionárselo. Sus manos temblaban mientras agarraba papeles. Su pecho se apretaba como si las paredes de la casa se estaban derrumbando. Hacia adentro. Durante casi 30 años, ella había dado toda su juventud, su energía, sus sueños, creyendo en la honestidad y sociedad matrimonial. Y ahora, en un momento cruel, todo se sintió como un
Mentira cuidadosamente elaborada. Linda confrontó Edward esa noche. Ella se quedó en él. Puerta de la sala, su voz. Inestable pero resuelto. ¿Cuánto tiempo han? ¿Me has estado ocultando esto, Edward? Preguntó ella, levantando los papeles. La cara se puso pálida y el color desapareció. Cuando se dio cuenta de lo que había encontrado. Al principio, intentó negarlo. Luego, desviado, murmurando excusas sobre el miedo, sobre la inseguridad, sobre no querer. Una carga para ella. Pero cada palabra que decía solo profundizó la herida. Los ojos de Linda se llenaron. Con lágrimas, su voz quebrándose mientras dijo, te he llevado a través de cada tormenta, cada revés, y así es como me pagas con mentiras. El enfrentamiento dejó la casa en silencio. Un silencio más pesado que cualquier argumento. Linda se retiró a la cocina. El corazón le latía con fuerza y su mente corría a toda velocidad. Décadas de recuerdos ahora contaminados con duda. Pensó en las noches que había. Permanecieron despiertos a su lado, los sacrificios. Ella había hecho, la soledad que había tenido. Soportado. Y ahora se preguntaba si todo no había servido de nada. Para Edward, la vergüenza era asfixiante. Para Linda, la traición era insoportable. Esa noche, durmieron bajo el mismo techo, pero, mundos aparte, el hogar que una vez fue, ha sido un santuario de amor y cuidado ahora. Me sentí como una jaula llena de cosas rotas. Promesas. Fue el momento en que Linda se dio cuenta de su. La vida nunca volvería a ser la misma. La confianza que había anclado su matrimonio se ha hecho añicos. Y la pregunta lo que la atormentaba no era solo si Edward podría cambiar, pero si ella misma podría perdonar jamás. Los días posteriores al enfrentamiento fueron cargados de silencio. No era la tranquilidad, la comodidad de dos personas que se conocían. Otros también que las palabras eran innecesario, pero el silencio sofocante. De heridas dejadas abiertas, de verdades dejadas no dicho. Linda y Edward continuaron. Viven bajo el mismo techo. Sin embargo, la casa ya no se sentía como en casa. Edward pasó la mayor parte de su tiempo en la sala de estar. Sillón, el mismo asiento donde Linda había. Una vez lo cuidó con ternura. Ahora, parecía un trono de vergüenza, un recordatorio de todo lo que se había roto. Él evitaba sus ojos, con los hombros encorvados, como si el peso de su culpa lo presionó contra los cojines. Linda, por otro lado, se dejó llevar por la casa como un fantasma. Ella realizó sus tareas diarias, cocinando comidas, doblar la ropa, ordenarla. Habitaciones no por amor, sino por costumbre. Movimientos tan arraigados que continuaron. Incluso cuando su corazón estaba paralizado. Cuando pasó junto a Edward, sintió su opresión en el pecho. El hombre que una vez tuvo. Adoraba al hombre por el que se había sacrificado. Ahora parecía un extraño habitando el cuerpo de su marido. Hubo momentos cuando Linda se detenía a mitad de la tarea. Sus manos apoyadas en el borde del fregadero, agarrándose al respaldo de una silla, luchando. Contener las lágrimas que amenazaban con derramarse. Terminado. Recordó los primeros años de su matrimonio, cuando la risa de Edward llenaron la casa, cuando bailaron en la cocina tarde por la noche, cuando promesa de un futuro compartido sentida. Inquebrantable. Esos recuerdos ahora chocaban violentamente con la realidad que tenía ante sí. Ojos. Edward notó su distancia, pero no pudo encontrar el coraje para romper. A través de él, la vergüenza tenía una forma de encadenar. Lo hizo callar. Quería hablar, explicar, rogar por otra oportunidad, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Cuando abrió la boca, Linda, los ojos llorosos se repitieron en su mente y se hundió de nuevo en una silenciosa desesperación. ¿Por qué? Linda, el silencio fue a la vez un castigo y protección. Castigo para él, porque tuvo que sentarse con el vacío. Él había creado. Protección para ella, porque si ella hablaba, el torrente de dolor y la ira dentro de ella podría abrumarla. Ambos. Las noches eran las más duras. Compartían la misma cama, pero tan lejos como dos personas podrían ser. Edward mentiría. Despierto,
mirando al techo mientras. Linda se acurrucó en el borde, agarrando un almohada como si pudiera protegerla del dolor en su corazón. Fue durante esas noches que Linda preguntaba las preguntas más difíciles. ¿Puede el matrimonio sobrevivir a una traición tan profunda? ¿Podría alguna vez mirar a Edward sin recordando las mentiras? ¿O era esto el lento desenredo de un vínculo que tenía? ¿Creía que duraría para siempre? El silencio persistió, extendiéndose desde días hasta semanas, una niebla invisible que amenazaba para consumirlos a ambos. Una mañana tranquila, mientras Linda estaba de pie en el mostrador de la cocina, mientras preparaba el desayuno, escuchó algo que no había escuchado en años. El suave sonido irregular de los pasos de Edward. Ella se quedó congelada, con la mano agarrando el mango de la cafetera, con la respiración entrecortada. Pecho lentamente se giró, y allí estaba él. Estaba en la puerta, ojos cansados, hundidos. Mejillas, su rostro grabado con el peaje de noches de insomnio. Parecía más pequeño, de alguna manera, casi frágil, como un hombre que había sido vaciado por el arrepentimiento. Linda, dijo en voz baja y vacilante, ¿podemos hablar? Era él, la primera vez que se acercaba a ella desde la confrontación. El corazón de Linda, golpeado, dividido entre el instinto de aléjate y el débil susurro de esperanza, que tal vez, solo tal vez, este era el momento que había estado esperando. Ella asintió en silencio e hizo un gesto hacia él. Mesa. Edward se bajó lentamente. En la silla, como si incluso el acto de sentarse llevaba un gran peso. Linda. Serví una taza de café y la puse frente a él. Por un largo momento, ninguno habló. El único sonido, el débil siseo de vapor saliendo de la taza entre ellos. Finalmente, Edward rompió el silencio. Yo sé que te lastimé de una manera que nunca podría. Realmente lo arreglé. Comenzó, con su voz temblando. No merezco tu perdón. Ni siquiera sé si tú puedes mirarme sin sentir eso. Dolor. Pero no puedo seguir viviendo así. Linda, quiere intentar cambiar. No solo para mí, pero para nosotros. Has llevado esto. Es una carga por mucho tiempo y no es justo. Para ti. Linda se quedó mirando la taza, sus dedos trazando el borde, contraatacando la tormenta de emociones que se arremolina en mi interior. Ella, sus palabras la atravesaron. Ira, pero la herida aún estaba abierta. Ella no respondió de inmediato. En cambio, ella, dejar que el silencio cuelgue, esperando a ver si él continuaría. Edward se inclinó. Adelante, con las manos temblorosas. Me agarré al borde de la mesa. Pasé los últimos días pensando en cada momento, cada elección que nos llevó. Aquí usé el miedo y la debilidad como excusas para acciones imperdonables. Yo no puedo borrarlos, pero quiero ser el hombre que te lo merecías desde el principio. Incluso si yo tropiezo, aunque me quede corto, inténtalo. Necesito demostrar que puedo serlo. Mejor. Linda levantó la mirada para encontrarse con la de él. Ella, no solo vi las líneas de arrepentimiento talladas en su cara, pero también una frágil determinación, un destello del hombre que ella había conocido una vez. Su voz era suave pero se mantuvo firme cuando finalmente habló. No lo sé. Sé si estoy lista para perdonar, Edward. Yo, ni siquiera sé si puedo, pero si tú lo eres. Si realmente estoy dispuesto a cambiar, entonces me quedaré. No por ti, sino por nosotros. Necesito tiempo para sanar, y necesitarás paciencia para demostrarlo. Tú mismo. Esto no será fácil. Lágrimas. Los ojos de Edward se llenaron de lágrimas mientras asentía. Su garganta se tensó de gratitud. Gracias. Tú, Linda. Haré lo que sea necesario. No era perdón, todavía no. Pero fue un comienzo, el primer paso frágil hacia la redención. Edward cumplió su promesa al tomar el primeros pasos reales hacia el cambio. Dentro de una semana, Linda concertó una cita con un fisioterapeuta, un hombre de mediana edad, llamado Patrick, que se especializó en rehabilitación a largo plazo. Por la mañana de la primera sesión, Edward se veía pálido.
y ansioso, con las manos apretadas sobre él. Apoyabrazos de la silla de ruedas como Linda. Lo llevaron en silla de ruedas a la clínica. Patrick lo saludó con una cálida sonrisa. Edward, lo más importante que necesitas saber es. Lo que sabemos es que este proceso será gradual. No nos apresuraremos. Avanzaremos a tu ritmo y juntos encontraremos tu ritmo. Su voz tenía un aliento que Edward no había escuchado en años. Los primeros ejercicios fueron sencillo, estirándose, levantando las piernas. Unos centímetros, moviendo los brazos contra una suave resistencia. Sin embargo, cada movimiento se sentía como una montaña. El sudor le golpeaba frente. Su respiración se hizo pesada y más de una vez quiso rendirse. Pero, cada vez que sus ojos se posaban en Linda, de pie cerca con los brazos cruzados, pero su mirada se fijó firmemente en él. Él avanzó. Linda misma fue atrapada en un conflicto de emociones. Observando, Edward se esfuerza por levantar sus extremidades debilitadas. Despertó tanto simpatía como sospecha. Ella admiraba su esfuerzo, pero una voz interior le recordó los años que había elegido. Mentiras sobre la honestidad. Aún así, ella se quedó, porque cada centímetro que ganaba en fuerza también fue un paso en su propia curación. Patrick animó a Edward constantemente. La rehabilitación no se trata solo de cuerpo, Edward. También se trata de la mente. Tropezarás, pero lo que importa es levantándose de nuevo. Y no estás solo. Tienes a tu esposa aquí a tu lado. Edward miró a Linda ante esas palabras. Y aunque ella solo asintió levemente, fue suficiente para calmarlo. En casa, los cambios fueron lentos pero notable. Edward comenzó a tomar cortos caminatas asistidas por el pasillo. Él insistió en ayudar con pequeños problemas del hogar. Tareas, pasándole una cuchara a Linda mientras ella cocinado, llevando una toalla doblada a la armario de ropa blanca, o intentar ponerlo en orden. Mesa. Para Linda, cada acto era extrañamente poderosa. Durante casi 3 décadas, ella había llevado la casa sola. Para ver, Edward contribuyó, incluso en algo tan pequeño. De alguna manera, se sintió como si un peso se levantara lentamente fuera de sus hombros. Una noche, Linda tuvo dificultades para abrir un tarro de conservas terco. Edward extendió la mano y agarró la tapa con sorprendente determinación. Con un gruñido, se abrió de golpe. No dijo nada. Simplemente lo coloqué en el mostrador y dio un paso atrás. Los ojos de Linda se llenaron de lágrimas inesperadas. No se trataba de la tarro. Se trataba del gesto, el primero, en 30 años donde había físicamente aligeró su carga. Estos momentos no borra la traición. El dolor seguía ahí, allí, y el perdón estaba lejos de serlo completo. Pero a medida que la semana se alargaba, meses, el ritmo de las sesiones de terapia, pequeñas victorias en casa y Edward, el compromiso visible comenzó a reconstruirse. Algo frágil pero real. Para él, por primera vez en años, Linda sintió la débiles indicios de esperanza de que tal vez la curación fue posible, no solo para el cuerpo de Edward, pero para ambos corazones heridos. Durante una de las sesiones de asesoramiento, el psicólogo sugirió algo que sorprendió a ambos. Él y Linda, un cambio de aires. A veces la curación requiere más que terapia, dijo el consejero suavemente. Requiere un nuevo entorno, uno no agobiado por recuerdos dolorosos. En el camino a casa, Edward rompió el silencio. Linda, ¿y si tiene razón? Quizás lo que necesitamos no es solo reconstruir aquí, pero para empezar en otro lugar. Linda mantuvo sus ojos en la carretera, sus pensamientos. Carreras. Su casa era donde tenían. Compartió casi 3 décadas de alegría de vivir. Dificultades y traición. Pero últimamente, cada rincón parecía susurrar mentiras. Y tristeza. Este lugar se siente como un. A veces voy a la cárcel, admitió en voz baja. Tal vez un nuevo comienzo sea lo que ambos deseamos. Necesidad. En cuestión de semanas, comenzaron, buscando una vida más tranquila. Al final encontraron un modesto aldea en las afueras de una zona rural. Pueblo. La casa era pequeña pero robusta.
rodeado de amplios campos y altos árboles, un arroyo que cruza la parte trasera de la propiedad y las flores silvestres salpicadas. El paisaje. El día de la mudanza. Linda se encontraba en su viejo entrada por última vez. Ella miró. En la casa donde había pasado tantos años, donde había amado, donde ella había sufrido y sentía una extraña mezcla de dolor y alivio. Ella susurró adiós. Luego subió al auto al lado de Edward. El camino a la granja fue tranquilo. Edward, de vez en cuando miraba a Linda, insegura de sus sentimientos, mientras miraba por la ventana, viendo cómo la ciudad se desvanece en colinas onduladas y cielos abiertos. Cuando ellos finalmente llegaron, Birdsong los saludó, y el aire fresco del campo me envolvió. Ellos como un suave abrazo. Edward salió del coche lentamente, inhalando profundamente. Es aún más hermoso de lo que imaginaba, dijo, tomando la mano de Linda. Ella la apretó. Suavemente, sus ojos recorrieron los campos. Por primera vez en años, se sintió los indicios de paz. Lo siguiente, los días estaban llenos de trabajo. Pintaban los viejos muros de madera, plantaron un pequeño jardín y dispuso las habitaciones para que encajaran las necesidades de recuperación de Edward. En lugar de abrumándola, Linda encontró algo inesperado. Alegría en cada tarea. Cada clavo clavado. Cada semilla plantada se sentía como parte de una ritual de curación. Edward descubrió nuevos propósito en el suelo. Una vez un hombre activo. Antes del accidente se arrojó en aprender sobre los cultivos y su cuidado. La tierra, sudoroso y cansado, a menudo, regresó a Linda con cestas de verduras o frutas. Sus ojos brillaban. Con orgullo. La granja no borró el pasado, pero les dio algo poderoso, una oportunidad para construir nuevos recuerdos. Sin cambios tras la traición. Por primera vez. Hace mucho tiempo, Linda y Edward. Sentí que tal vez, solo tal vez, el futuro podría contener más que dolor. La vida en él. La granja pronto empezó a encontrar su ritmo. Uno muy diferente del agotador silencio de su antiguo hogar. Cada día, abierto con el suave resplandor del amanecer, derramándose por los campos, el aire, lleno de cantos de pájaros en lugar de tensión. Para Linda, este cambio se sintió como respirando libremente por primera vez en años. Encontró consuelo en la cocina. Hornear pan desde cero, conservar frutas del huerto y decoración. La casa con flores frescas que ella recogió por las mañanas. Estos no eran solo tareas domésticas. Se convirtieron en actos de silencio. Curación. La cocina. Antaño un lugar donde ella se movía mecánicamente a través de la rutina. Se convirtió en un espacio donde podía crear. Con amor otra vez. Edward, mientras tanto, descubrió un renovado sentido de dignidad en trabajando la tierra. Empezó con poco. Plantar verduras y hierbas. Aprender cómo cuidar el suelo. Cuando él cosechó su primera canasta de tomates, se lo trajo a Linda con una sonrisa. No había visto en décadas. Mira lo que yo lo conseguí hoy, dijo, orgulloso como un niña. Linda sostuvo los tomates en sus manos, su rojo vibrante, símbolo de crecimiento y posibilidad. No era solo el trabajo agrícola lo que los acercó. Fue el pequeño momentos. Edward comenzó a ayudar a Linda, sin que le pidieran que secara los platos mientras los lavaban, cargaban leña, incluso gestionar pequeñas reparaciones en la casa. Linda notó estos gestos, cada uno, cincelando lentamente la pared de resentimiento que había creado a su alrededor. Corazón. Una tarde, mientras caminaban juntos a través de la propiedad, el cielo, pintado de naranja y morado por el entorno. Sol. Edward se detuvo y se giró hacia ella. Sé que todavía tenemos un largo camino por recorrer, dijo en voz baja, pero gracias por estar aquí conmigo incluso después de todo. Linda lo miró por un largo momento. Antes de responder, no estoy aquí porque es fácil, Edward. Estoy aquí porque todavía creo que hay algo que vale la pena. Ahorrando y porque estoy aprendiendo poco a poco para perdonar. La granja tenía convertirse en algo más que un lugar para vivir. Fue un lienzo donde pudieran pintar cosas nuevas.
Recuerdos, no como cuidador y paciente, pero a medida que marido y mujer iban descubriendo el uno al otro, a cada paso en los campos, cada tarea compartida, cada sonrisa, intercambiado, era prueba de que el amor, aunque herido, podría renacer. A medida que las semanas se convirtieron en meses, Linda y la nueva vida de Edwards comenzó a atraerlos. El corazón de la pequeña comunidad rural. Al principio, se mantuvieron principalmente en ellos mismos, cuidando tranquilamente el jardín y adaptándose a los ritmos del país. Vida. Pero la noticia se extendió rápidamente en los pueblos. Así, y pronto los vecinos comenzaron, pasando a dar la bienvenida a los recién llegados. Comenzó con pequeños gestos. Una mujer. Desde el final del camino trajeron una canasta de huevos frescos. Una pareja de jubilados invitó a la cena del domingo. Linda, vacilante, al principio, se encontró disfrutando de la conversaciones y risas alrededor. Mesas desconocidas. Se dio cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que se sintió parte de algo más grande que sus propias luchas. Edward también encontró su lugar. El mismo hombre, quien una vez se aisló en la vergüenza ahora, ofreció sus manos a otros. Ayudó aún. El vecino reparó una cerca y llevó productos agrícolas al mercado local, e incluso compartido consejos que había aprendido sobre el cuidado. Tomates. Cada pequeño acto fue minando la soledad que lo había consumido por tanto tiempo. El mayor punto de inflexión llegó cuando su hija Emily visitó el granja por primera vez con su marido y niños. En el momento en que Linda vio el coche de Emily entra en la entrada, el corazón dio un vuelco. Los nietos derramaron afuera, corriendo por los campos con Edward. Se quedó con los ojos abiertos y la emoción se apoderó de él. Al principio, estaba nervioso por cómo Emily podría verlo, pero cuando ella lo abrazó fuertemente y susurró, «Estoy orgulloso de ti, papá». Las lágrimas llegaron antes de que pudiera detenerse. Ellos, esa noche, se reunieron en el porche. Emily bebió el jugo fresco. Edward lo había hecho con frutas que había cultivado. Mismo. «Este lugar se siente como un hogar», dijo con una sonrisa. «Puedo ver cuánto ha cambiado entre ustedes dos». Las palabras se posaron sobre Linda como una cálida manta. Durante años, ella había llevado temían que la traición hubiera destruido su familia sin remedio. Ahora ella viola. La sanación opuesta había comenzado a extenderse hacia afuera. En la ciudad, Linda se hizo conocida por su pan casero y sus conservas, que ella vendía en el mercado semanal. La gente admiraba no solo su habilidad, sino la calidez que ella traía. Edward fue bienvenido. En el círculo agrícola, su afán, aprender, ganarse el respeto. Juntos, ya no estaban definidos por el pasado, sino por la vida que estaban construyendo. Para Linda, estas conexiones son familiares, restauradas, amistades ganadas y la comunidad abrazada fue prueba de que incluso las heridas más profundas podrían comenzar a sanar cuando estás rodeado de amor y propósito. ¿Cómo? Las estaciones cambiaron y la granja floreció. Linda a menudo se encontraba reflexionando sobre lo lejos que ella y Edward habían llegado. La traición había dejado cicatrices que nunca desaparecería por completo, pero ella comenzó a darse cuenta de que las cicatrices no eran signos de debilidad, eran marcas de supervivencia. Cada cicatriz contaba una historia de resistencia, de batallas libradas y de la coraje para empezar de nuevo. Edward cambió también. El hombre, una vez consumido por culpa, había aprendido a enfrentarse a sí mismo. Honestamente, a través del trabajo duro en la granja y humildad en su corazón, demostró cada día que el amor no era solo algo hablado, pero algo vivido. Sus esfuerzos no borraron el pasado, pero construyeron un puente hacia un futuro, donde podría volver a ser socio, no solo una carga. Para Linda, el perdón no llegó en un solo momento. Llegó gradualmente en las tardes tranquilas, cuando se sentaron juntos en el porche, en la risa de sus nietos, corriendo por los campos, y en él, la sencilla alegría de hornear pan con harina. Ella se había molido a sí misma. Perdón, ella, descubierto,
No se trataba de olvidar lo que había pasado. Se trataba de elegir. No dejar que el dolor defina el resto de su vida. A cualquiera que escuche su historia. Es un recordatorio. El amor no es perfecto y la gente no es perfecta. Pero a veces, la curación es posible cuando hay honestidad, esfuerzo y voluntad de reconstruir. La confianza, una vez rota, puede tardar años para sanar, pero la esperanza tiene una forma de brotando en el suelo más inesperado. Así que, mientras Linda y Edward se sentaban de la mano, mirando otra puesta de sol sobre su campos, sabían que habían elegido el camino más difícil, el camino del perdón, crecimiento y amor renovado. Y en eso, elección, encontraron una paz mayor que cualquiera que hubieran conocido antes. Si esta historia tocó tu corazón, no lo olvides. Me gusta, comparte y comenta con tus pensamientos. Tu voz importa. Y al compartir, ayudas a difundir historias de esperanza y resiliencia hacia otros que puedan necesitarla. A ellos,